Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2 y 6 en las Islas Canarias. Como a los mandos de nuestro sonido Greta Navas. Tenemos todavía una hora apasionante, esperando con temas, como decimos, que no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. 900-137-137 nuestro teléfono. Los saludos para todos los que seguís en directo en esta sintonía. Saludos también a los que desde fuera de España, como René Negrete en Chile, Manuel Arias en Costa Rica, Sandra Trujillo en Canadá, Juan y Tina en Ciudad de las Piedras en Uruguay. Nos escuchan también desde Perú, en Huancayo. Saludos a todos los que estáis conectados a través de la radio online en Radio Nacional. Un placer que estéis ahí. En un momento, Iván Figueira, nuestro siguiente invitado, nos va a contar planes secretos, pero antes, David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahí estoy con la compañera Rosa cogiendo llamadas y está el teléfono que arde. Y involucrado en ese congreso que se está celebrando desde hoy. Pues efectivamente, porque bueno, no todo va a ser Champion este fin de semana y estamos en las segundas jornadas solidarias del Misterio este fin de semana aquí en Pozuelo de Alarcón. Hemos estado esta tarde, estaremos también todo el día de mañana y ya mañana y domingo. Ya, entrada gratuita con una pequeña contribución, 1 kilo de alimentos no perecederos. Es un congreso solidario. Está mirando, pues dicho que le he dado 1 minuto y medio porque si no Iván luego nos mata. Hay que llevar 1 kilo de... No hay que pagar entradas, no hay que pagar nada, pero... Totalmente gratuita, pero hay que llevar como mínimo, cuanto más mejor, 1 kilo de comida no perecedera que va a ser donado a la Fundación Banco de Alimentos para que ésta lo reparta entre los más necesitados. Vale, ¿y mañana a quién podemos tener? Pues mañana empezamos a las 11 de la mañana. Diego Cortijo, viejo conocido de Espacio en Blanco, nos hablará del misterio de las ruinas sumergidas de Yonaguni. Acto seguido, a las 12:30, estará Chris Obeck hablando sobre psicosis y extraterrestres al comienzo del siglo XX y su relevancia en el siglo XXI. Luego vamos a comer y a las 6 de la tarde, atención, ciencia y ficción, de los submarinos a los bichos abisales, genio y figura, estarán Mica y Navarro y nuestro invitado de hoy, que va a estar a continuación con nosotros, Iván Figueiras. Luego, acto seguido, pues habrá una pequeña mesa redonda con los ponentes. Eso es el sábado. El domingo también hay otros cuantos personajes, ¿no? Efectivamente, empezamos a las 11 de la mañana con Óscar Iborra, investigación experimental en parapsicología, mitos y realidades, y para cerrar estará el historiador Juan José Sánchez Oro hablando de la sábana santa, cara oculta de un enigma vigente. De momento, tras el programa puede que haya algún cambio de última hora, pero bueno, lo sabrán allí todos los que quieran acercarse al Centro Cultural Mira Teatro, a camino de las Huertas 42, aquí muy cerquita en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid. Vais a Pozuelo, preguntáis por el centro Mira y podéis entrar, llevaros 1 kilito de cositas y no os perdáis esta cita. Gracias, David. A ti, Miguel. Te dejo que sigas cogiendo teléfono, y ¿vale? yo te dejo muy buena compañía con Iván Figueiras. Seguro. 3 y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias. Nuestro siguiente tema comienza así. Este es un ejemplo. ¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros U-2 tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. ¿Caballeros? Buenos días, señor presidente. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos. En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era. No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí. Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza. Tengo un mal presentimiento sobre este asunto. Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión. Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos. Hablamos de una posible guerra nuclear. Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto. No, no, no. Aún tenemos otras opciones. Su situación es muy difícil, señor presidente. ¿No le parece que tanto como la suya? Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto. Hoy están yendo mal muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra. 3, 2, 1. Esto es más o menos lo que nos han contado. Pero tras esos acontecimientos conocidos, se ocultaba otra verdad mucho más terrorífica. Tratemos de descubrirla esta noche junto a otras operaciones secretas.
Ahí está la introducción con un fragmento de la película 13 días que, bueno, sintetizaba un poco lo que pasaba en esa crisis de los misiles. Iván Figueras, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Ya tenía ganas yo de estar aquí contigo. Y yo de que estuvieras. Sí, y por cierto que no me libro yo de David Cuevas, ¿eh? Cada uno tiene su cruz. Efectivamente. Vienes de Cantabria, eres informático ahora, pero has sido sonarista. ¿Eso qué es? Sonarista, pues los ojos, los oídos, todos los 5 sentidos de un submarino realmente. ¿Has estado dentro de un submarino? Sí, durante 6 años estuve. En el Mistral y en el Tramontana. ¿Cómo se vive ahí dentro? Hombre, hay algunos que no están muy cómodos, pero normalmente yo creo que todos los que estábamos allí estamos por vocación. Entonces, sí. Bien. O sea, la gente cree que es algo mucho más duro de lo que realmente es. ¿Has sido militar? Sí. ¿Y cuánto tiempo estabais debajo del agua? Más de un mes no he llegado a estar nunca. No. Pero si tienes claustrofobia, estaré metido debe ser una cosita, ¿no? Si tienes claustrofobia directamente no te presentas voluntario a submarinos, claro. Por suerte no es obligatorio, siempre ha sido un destino voluntario. ¿Por qué zona navegabais? ¿O eso no se puede contar? Hombre, ahora ya sí, porque yo hace ya años que no estoy, pero normalmente el terreno de acción español va desde las Islas Canarias al Mediterráneo. Y el estrecho es nuestro reino, vamos. Ahí sí que somos, para algo en lo que España somos los amos y señores, el estrecho es nuestro. ¿Qué significa? ¿Debajo del estrecho las aguas está lleno de submarinos? No, lo que pasa es que somos los que controlamos el tráfico. Sí, probablemente la vía de paso más importante del mundo. Entonces, cualquier cosa que circule por ahí que se salga de lo normal, pues supuestamente hay que tenerla controlada. ¿Y ahí están sumergidos o emergidos los submarinos? Sí, pero normalmente se suele atravesar en inmersión, sí. ¿En inmersión? Sí. ¿Por debajo? ¿Sí? Es un viaje además bastante interesante porque las corrientes que hay en el estrecho de Gibraltar son algo increíble. O sea, a veces puedes llegar a hacer superficie a 10-15 millas de donde crees que estás. ¿Sí? Y a veces de repente te puedes llevar una sorpresa de decir, me parece a mí que esta costa no es la mía. ¿Y estás en la de Marruecos? Por ejemplo, sí. Por decir algún sitio. Puede llegar, de hecho ha ocurrido en casos. Sí. Ya. Me comentabas antes de empezar que a través del sonar sois capaces de definir y de controlar cualquier objeto que haya en el... Sí, lo que pasa que, contrariamente a eso que se suele ver mucho en las películas, ese ping que se está oyendo continuamente en las películas, los submarinos jamás emiten ese sonido. Tenemos la capacidad, obviamente, de hacerlo, pero nunca se utiliza. Eso es lo que se llama realmente el sonar activo. Tú emites un sonido, como puede hacer un murciélago, un ping, luego recoges el eco, y si tienes un retorno, pues evidentemente tienes un objeto y aparece en tu pantalla. Pero claro, eso es muy indiscreto. Tú emites el ping y se oye a una distancia mucho más grande de la que tú serías capaz de captar algo. Los submarinos, en cambio, lo que hacemos es simplemente estar escuchando. ¿Sí? Tú escuchamos en prácticamente los 360 grados, excepto por popa. Oímos todo lo que hay alrededor. ¿Popa qué es? ¿Delante o detrás? Detrás. Vale. Y oímos todo lo que hay alrededor. Hay que preguntarlo, ¿no? Y básicamente a base de oído analizamos todo lo que hay. Nos podemos ayudar de aparatos, pero vamos, los submarinos españoles son un poquito primitivos. Aquí seríamos los equipos de análisis de audio que tienen los submarinos americanos o algunas de nuestras fragatas, por ejemplo, ya nos gustaría. Nosotros tenemos que hacerlo todo, como decimos en la Armada, a motor gallego, o sea, con nuestro propio oído. ¿A motor gallego se llama eso? A motor gallego, trabajando. Vale, ¿y qué se puede definir? Supongamos que tengamos buenos equipos, ¿no? ¿Puedes definir que es un barco, que yo que sé, un ovni que está ahí abajo? Incluso a oído. Incluso ¿Sí? a oído, o sea, tú si tienes el oído bien entrenado puedes saber perfectamente que lo que estás oyendo, puedes distinguir un animal, por ejemplo un sonido biológico, ¿sí? Como puede ser una ballena, un grupo de delfines, una ballena es muy facilísimo de identificar, o puedes incluso distinguir un barco de guerra de un cualquier tipo de mercante, de un petrolero, incluso puedes saber si el petrolero está vacío o lleno, ¿sí? Y puedes saber, por ejemplo, si lo que estás oyendo es un submarino, si es nuclear, si es diésel eléctrico, puedes llegar a contar el número de revoluciones de la hélice, incluso puedes llegar a contar el número de palas que tiene la hélice, si tienes el oído bien entrenado, sí. Me dejas perplejo. Poco conocemos acerca de lo que pasa ahí abajo, ¿no? ¿Quién está más adelantado en el tema de los submarinos? Antes de que entremos en ese caso concreto de la guerra de los misiles y otros. Es una cosa difícil en ese aspecto es difícil de contestar, porque siempre la tecnología siempre ha estado en manos de Estados Unidos y de Japón. O sea, somos los países tecnológicamente más avanzados. En el tema militar, los japoneses van un poquito aparte, son un país bastante más pacífico desde la Segunda Guerra Mundial. Y en ese aspecto Estados Unidos siempre ha sido el rey. Lo que pasa es que los mejores constructores navales del mundo siempre han sido los rusos. Los soviéticos, los submarinos soviéticos estaban 20 años por delante del resto. Nosotros ¿sí? no éramos capaces no sabíamos ni cómo unir el titanio
ni cómo hacer una pequeña soldadura, y los soviéticos estaban fabricando submarinos completos de titanio, que eran indetectables para cualquier sistema los aviones detectores, el MAD que llaman, que es un sistema de detección magnética. La forma que tienes de saber que hay un submarino muy silencioso debajo es por la firma magnética que deja. Al fin y al cabo es un pedazo de hierro que interactúa con el campo magnético de la Tierra. En cambio, el titanio no interactúa, es indetectable de esa forma. Y los soviéticos estaban haciendo submarinos que, por cierto, que eran capaces de sumergirse a más del doble de profundidad que los nuestros. ¿Sí? Era algo increíble, a 900 metros, capaces de desplazarse a 44 nudos, teniendo en cuenta que un submarino nuclear americano, el más rápido que ha habido nunca, creo que llegaba a los 33 o algo así. Era increíble la capacidad soviética de fabricación. Lo que pasa que, claro, recortando en medidas de seguridad, es lo que les pasaba siempre. No hace mucho hace tiempo ya, hubo un accidente en el que se hundió sí, el del Kursk. El Kursk. Fue tremendo aquello, ¿no? Porque aquello además fue un shock bastante fuerte. Hubo gente, de hecho, además que se hizo un poquito de política, un poquito de carrera a costa de ello, y nos molestó bastante al resto. Fue en los últimos 6 meses que estuve yo en la Armada, de hecho. Me contabas lo que había ocurrido. ¿Qué le pasó? Al final, después de la investigación, se llegó a una... Bueno, básicamente era lo que parecía. Era teniendo en cuenta dónde había sido donde estaba localizado el boquete, se veía claramente que había sido una explosión interna. Y las primeras conclusiones resultaron ser correctas. Un torpedo que... Bueno, voy a rebobinar un poquito. Los torpedos son objetos muy pesados, son realmente tubos de 6-7 metros de longitud, que alcanzan unas velocidades terribles. Concretamente los torpedos del Kursk, que era un nuevo modelo de torpedo que están fabricando los rusos, capaces de alcanzar 60 nudos, o sea, más de 100 kilómetros por hora. Eso es casi un misil. Y claro, para conseguir esas velocidades se utilizan combustibles muy peligrosos. Normalmente suelen ser propelantes como los de los cohetes, como el Saturno V, por ejemplo, que lanzó el Apolo 11, que cuando se mezclan, y por separado son inofensivos, pero cuando se mezclan son prácticamente explosivos. Entonces, claro, son capaces de propulsar el torpedo a gran velocidad. ¿Qué pasa con esos químicos? Que hay que tener un control muy exhaustivo con ellos, porque pueden llegar a ser muy corrosivos, se pueden llegar a mezclar por accidentes, tienes que estar pasando rondas continuamente. Entonces, si tú te despistas y sucede un accidente con esos propelantes, el torpedo alcanza unas temperaturas terribles en muy poquito tiempo. Y eso puede causar que la propia cabeza de guerra del torpedo explote. Eso es lo que le pasó al Kursk. Explotó y se... Probablemente porque no se pasaron las rondas como se debieron hacer, o el que tenía que pasar las rondas se limitó a apuntarlas en lugar de pasar la ronda de verdad, porque yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? No, sí, he visto que hay gente que no se toma ciertos trabajos en serio. ¿Y hay muchos submarinos navegando nuestros mares sin que lo sepamos? Sí, muchísimos. Operaciones secretas, claro. Sí, la mayor parte de ellas sí. Hace 2 años, por ejemplo, ocurrió una cosa muy divertida porque no ocurrió nada. Pero son tan secretas algunas de esas operaciones, sobre todo las de los submarinos lanzamisiles. Por ejemplo, a cualquiera que haya visto la película Marea Roja, el submarino en el que transcurre toda la acción es un submarino de ese tipo, un clase Ohio estadounidense, con 24 misiles Trident. Casi nada. Él solito es capaz de destruir el planeta Tierra, no necesita a nadie más. ¿Sí? Efectivamente. Lleva 200 y pico cabezas nucleares él solo, cada una de ellas muchas veces Hiroshima, lo vamos a dejar ahí. Ya ni me acuerdo lo que es capaz de transportar un bicho de ese tipo. Pues se encontraron un lanzamisiles francés con uno inglés, pero se encontraron de mala manera, vamos, como que tuvieron un accidente en mitad del mar. Se golpeó el uno contra el otro, así, ¡pum! Estuvieron a punto, de hecho, de irse al fondo. No hubo suerte, reaccionaron muy bien las dotaciones, porque es un trabajo en el que estás continuamente entrenando, y tú ya reaccionas en automático. Me imagino cómo le puede pasar a un piloto un piloto comercial, que reaccionan instantáneamente. Pues de la misma manera, o sea, no hubo ningún tipo de accidente, pero hacemos idea de cómo son de secretas esas misiones, que ninguno de los dos sabía que tenían, dos países aliados, de hecho, vecinos. Ninguno de los dos sabía que la zona de patrulla del otro estaba ahí, en el mismo sitio. Y se metieron un leñazo en mitad del Atlántico. ¿Y para qué se utilizan los Perdón por la pregunta. Se utilizan para muchas cosas. Ese tipo de misiles, de submarinos, los lanzamisiles, los SSBN, que solemos llamar nosotros como abreviatura, son disuasorios, meramente. Salen de puerto y desaparecen. Y tú lo único que sabes es que tu país rival, el contrario, tiene una fuerza nuclear increíble que tú no sabes dónde está. Entonces, claro, eso lo que evita es que tú hagas un ataque preventivo. A ti no se te ocurrirá, por ejemplo, si tú eres la Unión Soviética, a ti no se te ocurre atacar a Estados Unidos sabiendo que en todo momento puede tener de 4 8 submarinos capaces cada uno de ellos de destruir todo el planeta Tierra, o por lo menos Rusia entera. Tú no eres capaz de hacer absolutamente nada. Claro, no sabes dónde están ellos. En teoría, no sabes dónde están ellos.
que los rusos tenían sus trucos. Pero bueno, no me adelanto. Vale, 13:21. Hacemos una pausa y entramos en ese asunto. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hemos comenzado, Iván, esa introducción hablando de la crisis de los misiles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué se nos ocultó? La película un poco, mostraba esos 13 días de tensión, volvieron a punto de atacar, se lió una buena y de repente afortunadamente no pasó nada. Pero... Sí, película que por cierto le recomiendo a todo el mundo. Es prácticamente un documental de lo que pasó. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas no se sabían en aquella época, prácticamente no lo sabía nada, ni siquiera a nivel gubernamental. Y me explico. Muchas de las cosas que pasaron no se enteraron. Simplemente luego, con el paso del tiempo, cuando se fueron desclasificando papeles tanto en Estados Unidos como sobre todo en la Unión Soviética, y cuando ya después de la caída del muro los rusos empezaron a hablar con toda la libertad del mundo, claro, se empezaron a saber ciertas cosas de ¿en serio ocurrió esto? Digo, sí. Y estuvimos muchísimo más cerca. Yo estoy de acuerdo con esa gente que dice que el momento más peligroso de la historia de la humanidad fue la crisis de los misiles. Pero es que no fue los momentos que ellos creen. Por ejemplo, cuando se derribó un U-2 sobre Cuba, que estaba tomando fotografías definitivas para saber qué armas nucleares había y dónde, cuando ya hacía una semana que se sabía... ¿Se derribó un avión? Se derribó un U-2. De hecho, hay un museo al aire libre en La Habana, con los restos del U-2. Sí. Y todo el mundo cree que justo ese momento fue el más peligroso de la historia de la humanidad. Y no, probablemente fue al día siguiente o 2 días más tarde. Cuando ya había terminado la crisis, la crisis, digamos, que empezó el día 14, un U-2 americano prácticamente de casualidad, porque esas misiones habían sido cortadas, se habían reanudado, y ese avión sacó una serie de fotografías en las cuales se mostraban unas baterías de misiles balísticos, que estaba claro que eran unos misiles nucleares que apuntaban hacia Estados Unidos, que estaban en Cuba. 2 días más tarde le enseñaron las fotografías a Kennedy, y a partir de ahí, del 16 de octubre de 1962, es cuando empezó la tensión. Los famosos 13 días se dice que empiezan el día 14, que es cuando se sacaron las fotografías. El día 27 de octubre llegaron a una serie de acuerdos secretos Bobby Kennedy con el embajador Gromyko, el embajador soviético en Washington, sin que nadie lo supiera. Los soviéticos accedían a retirar los misiles de Cuba. Tampoco habían instalado demasiado armamento todavía, desde lo que sabían los americanos. Y accedieron a hacer una especie como de intercambio de cromos. Dice, bueno, vosotros quitáis los misiles de Cuba y nosotros dentro de 6 meses quitamos los misiles Júpiter que tenemos puestos en la frontera entre Turquía y la Unión Soviética. Claro, los misiles aquellos en cuestión amenazaban a los rusos todavía más que los de Cuba a Estados Unidos. Entonces, fue una especie de empate. Para el mundo, aparentemente ganó Kennedy, pero desde el punto de vista estratégico ganó la Unión Soviética realmente. Lo que pasa que hacia el exterior no. Es como la carrera espacial. Realmente estaban empatados, pero todo el mundo creía que al principio iban los rusos por delante, cuando los americanos hacían lo mismo 15 días más tarde. Yeah. Una cuestión de un par de semanas. La publicidad era casi más importante que los hechos que ocurrieran realmente. ¿Estuvo muy cerca de una guerra nuclear? Sí, mucho más cerca de lo que se creía, porque lo que los estadounidenses desconocían, montaron justo después de localizar de examinar las fotografías y descubrir que había armamento nuclear en Cuba. Lo que hicieron los estadounidenses fue montar una especie de un comité que estaba directamente informando al presidente. Se pasaban 24 horas al día reunidos discutiendo las diferentes opciones. Y las diferentes opciones pues pasaban desde arrasar Cuba desde el aire, montar una invasión o simplemente montar lo que ellos llamaban una cuarentena, que realmente es el bloqueo que se mantiene hoy en día, por cierto. Y bueno, lo que ellos no sabían es que esas opciones estaban directamente condenadas al fracaso. Estados Unidos daba por hecho y dice, bueno, nosotros aquí, la superpotencia, tenemos Cuba aquí a 80 millas de Miami, arrasamos Cuba en 5 minutos, la invadimos, nos resarcimos de lo de Bahía Cochinos y aquí no pasa nada. Y ahí es donde viene uno de los puntos que no sabían los estadounidenses y que se ha descubierto hace muy poquitos años, que era que los soviéticos ya habían instalado armas nucleares tácticas. O sea, un arma nuclear táctica. Siempre tenemos en cuenta los famosos misiles que se pueden lanzar de continente a continente. Pero las armas nucleares tácticas son exactamente igual de peligrosas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil utilizarlas. Son armas que se utilizan para el campo de batalla, como si dijéramos para el día a día. En lugar de tirar una bomba muy gorda, pues tú utilizas una pequeña arma nuclear. Claro, los soviéticos tenían instaladas baterías de costa, llamaban frogs, o sea, rana, literalmente,
pensadas para defender Cuba de una posible invasión estadounidense. ¿Con armas nucleares? Con armas nucleares. Si llegan a mandar un par de batallones de marines o un par de divisiones que hubiesen podido arrasar Cuba en 2 días, sin ningún problema. El único problema es que no hubiesen llegado ni a la playa, porque les hubieran arrasado con armas nucleares tácticas. Y eso hubiese causado una guerra mundial un minuto más tarde, automáticamente. En el momento en el que tú utilizas un arma nuclear contra otra potencia, sabes lo que va a ocurrir. Siempre se escala. Esa otra potencia te va a contestar con un arma nuclear 1 kilotón más. Y luego tú otro kilotón más. Y en 5 minutos se acabó. Por eso precisamente se supone que las armas nucleares son algo disuasorio. Porque tú sabes que el otro no las va a utilizar porque las tienes tú. Esa fue la primera parte. O sea, si los halcones, por ejemplo el general Curtis Billy May, que es el que en esta grabación que acabamos de escuchar, es el que decía que Kennedy le insultaba de alguna manera, decía que era, no me acuerdo exactamente lo que decía. Ese tío es uno de los mayores halcones que ha habido en la historia de Estados Unidos, un psicópata, un tipo peligroso. Ríete tú de algunos de los que ha tenido Bush alrededor. Este tipo sí que era peligroso. ¿Quería entrar en guerra? Sí, era de los que creían, el típico tipo egocéntrico que creía en el ataque preventivo y decir a estos los machacamos en 5 minutos. Pues no, si se llega a haber ocurrido a cualquiera mover un solo dedo, hubiera ocurrido lo que te estoy diciendo en las costas de Cuba. Pero es que todavía sucedió una cosa más grave, que los estadounidenses tampoco lo sabían. Parte de toda aquella operación, la operación Anadir, que fue la que pretendía llevar las armas nucleares a Cuba de forma encubierta. El plan de Khrushchev era llevar los misiles nucleares, terminar de instalarlos, rodearlos de baterías antiaéreas para protegerlos, y una vez estaba todo eso hecho, su plan era divulgarlo públicamente para decirle a los Estados Unidos: «Che, ni se te ocurra respirar, que mira lo que tengo ahí enfrente, a 140 kilómetros de Miami». ¿Y qué pasó? Que poquito tiempo antes, aproximadamente un mes antes de que estuvieran en forma los misiles de alcance medio que estaban instalando, pues fue cuando el famoso U-2, el día 14 de octubre, descubrió los misiles. Lo que no sabían los americanos es que en esa operación los rusos habían enviado 4 submarinos. No pudieron poner al día ningún submarino nuclear por aquel entonces enviaron 4 submarinos diésel eléctricos de la clase Foxtrot, bastante buenos para la época, porque claro, un diésel eléctrico similares a los que tiene España, por ejemplo, un paseíto desde Murmansk, en el norte de la Unión Soviética, rodeando todo el Cabo Norte, pasando por la costa de Noruega, cerca de Islandia, y bajar hasta Cuba, que era su plan original, era establecerse en la base de Mariel, en Cuba. Pues esos submarinos, sin que nadie lo supiera, llevaban torpedos nucleares. ¿Sí? Llevaban torpedos con cabeza nuclear, que ese tipo de torpedos están destinados para cepillarse una flota entera. Tú no tienes por qué apuntar, en caso de peligro, tú no tienes que apuntar a... Tú puedes tener un portaaviones, por ejemplo, que siempre es el cebo, lo que siempre quieres cazar es lo que llamábamos nosotros el grueso. Tú prescindes de todo lo que hay alrededor, destructores, eso no, a un submarino no le interesa. A un submarino le interesa el premio gordo, o sea, un portaaviones o... Normalmente es el tipo de buque hoy en día que vas a cazar. Es que en este caso no te cargas el portaaviones. Te cargas el portaaviones y los 20 escoltas que tenga alrededor. Porque montas en mitad de la flota una explosión nuclear. ¿Y había 4 submarinos que llevaban Había 4 submarinos que cada uno de ellos llevaba lo que los soviéticos calificaban como de arma especial. Eran torpedos pintados de lila, muy curioso. ¿Sí? Sí. Y había permanentemente, precisamente por lo inestable que son los torpedos, lo que te estaba comentando antes, había un ingeniero nuclear permanentemente durmiendo encima del torpedo, por si las moscas. Déjame que hagamos una mínima pausa. Tenemos que dar una información. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Nos vas a contar más historias de esas, ¿no? Sí. Vale. A hombros de gigantes. Hay muchas maneras de tocar el cielo. Allá donde miremos veremos cristales. 25 miligramos de vida. Organismo. Una dosis de pensamiento científico. Un universo de moléculas y el ingrediente estrella. Definió los periodos geológicos silúrico y de... A hombros de gigantes. Con Manuel Seara. Conocemos cómo son las hormonas. Los lunes de 2 a 3 de la madrugada tienes una cita con la ciencia. Sabemos a qué se deben sus... Abre los oídos. Y podemos... Somos Radio Nacional. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con Iván Figueiras hablándonos de algunas operaciones secretas desconocidas. Hay un ingeniero, dices, tumbadito encima de ese
ese asiento de color lila, has dicho que era... Sí, de color lila eran los torpedos para poder distinguirlos del resto. O sea, llegaba a tal extremo la psicosis que había que querían asegurarse de no poder confundirse. Entonces directamente los cogieron y los pintaron de lila para no confundirlos con el resto de torpedos, por si acaso. ¿Y qué más pasaba? 4 submarinos, aparte de esas baterías, esas armas de día que decías, para utilizar día a día también con nucleares. El problema que había con esos 4 submarinos es que les cambiaron las órdenes a mitad de camino. Oficialmente su misión era quedarse en el puerto de Mariel para empezar a preparar la llegada de submarinos lanzamisiles desde Rusia, lo cual ya hubiera sido terrible. O sea, tener submarinos de ese tipo en Cuba hubiera sido algo catastrófico para Estados Unidos. O sea, hubiera sido catastrófico. Literalmente hubiesen perdido la Guerra Fría. ¿Por qué? Pues porque tenían una base de submarinos capaces de desaparecer en minutos enfrente de Miami. O sea, sin tiempo absoluto de respuesta. O sea, si hubiera querido Rusia lanzar un ataque preventivo, Estados Unidos no hubiera tenido tiempo ni de estornudar. Entonces, claro, si eso lo hubiesen conocido los Estados Unidos, probablemente hubiese sido mucho más violenta la crisis de los misiles. Y que les cambiaron de órdenes a mitad de viaje. Como los americanos habían descubierto antes de tiempo el pastel de Khrushchev, entonces lo que decidieron fue establecer una zona de patrulla alrededor de Cuba para esos 4 submarinos. Claro, los americanos descubrieron que esos submarinos estaban allí y se dedicaron a darles caza. Claro, la orden de los americanos era sacar a los submarinos de debajo del agua. Y para lo cual estaban utilizando cargas de profundidad de ejercicio. Pero claro, debajo del agua, y lo digo como sonarista, cualquier pequeño sonido que hagas, o sea, puedes escuchar un barco que esté a 150 millas perfectamente. Sí. ¿150 millas cuántos kilómetros son? Sale 220 kilómetros. Una milla son 1852 metros, tiene una milla náutica. Pues eso, se puede escuchar un petrolero, un buque, un mercante grande, se puede escuchar a unas distancias increíbles. Entonces, claro, una mina de ejercicio no deja de ser una carga de profundidad de ejercicio no deja de ser una bomba. No, por muy pequeña que sea. Tú tiras una bomba y cae cerca de mí, porque tú me tienes localizado mediante un sonar activo, me tiras una carga de profundidad, por poco que explote, me la tiras al lado y yo me creo que me estás tirando cargas de profundidad, ¿verdad? Es imposible distinguir una carga de ejercicio de una que no. ¿De ejercicio qué significa? ¿Que no explotan o que no tienen que carga? Explotan menos, pero también explotan. Entonces, claro, si las órdenes... Son más de juguete, ¿no? Sí, más de juguete, pero claro, tú no distingues. Yeah. Es como si un señor saca una pistola enorme con balines de fogueo y tú tienes otra pistola. Tú no sabes si es de fogueo o no. Tú coges directamente y te defiendes y le disparas y matas al otro. Y resulta que el otro tiene una pistola de juguete y tú la has matado. Exactamente ese es el caso que ocurría. Los rusos tenían órdenes de, si eran atacados con cargas de profundidad, contestar utilizando las, como he dicho antes, llamadas armas especiales. Entonces, claro, a ti te están intentando sacar del agua de forma, entre comillas, pacífica, sin intenciones de provocar una guerra, pero tú estás abajo, ignorante del asunto, y crees que están intentando destruirte. ¿Tú qué haces? Pues eliminas la amenaza. Lanzas el torpedo contra lo más gordo que encuentras, o sea, un portaaviones. Total, inicias una guerra nuclear sin darte cuenta, sin que unos ni otros sean conscientes de eso. Pues eso estuvo a punto de ocurrir 2 veces. Hubo 2 barcos que lo sacaron 2 de los submarinos soviéticos, 2 de los Foxtrot, lo sacaron de ese tipo, de esa forma, quiero decir, de debajo del agua. Claro, en uno de los casos, al patrón o al comandante, lo tuvieron que convencer, entre su segundo de a bordo y el médico de a bordo, tuvieron que convencerlo de que no pulsara el botoncito rojo, porque él estaba convencido que estaban bajo ataque estadounidense. Y le hicieron ver que no, que lo más probable era que no, que lo lógico era hacer superficie y echar un vistacito y ver qué pasaba arriba. Y otro submarino, que habían sacado también de la misma forma bastante violenta, cuando hicieron superficie, otra de las instrucciones que tenían era, en caso de estar en superficie, sentirse amenazados por cualquier buque enemigo, era iniciar el lanzamiento del arma especial. Y a algún listo, en un destructor americano, se le ocurrió, pues eso, sería de Texas probablemente, se le ocurrió hacer el cowboy, giró una de las piezas de artillería, se le ocurrió apuntar al submarino con un cañón y estuvo a punto por segundos. No, el submarino, evidentemente para defenderse, estuvo a punto de lanzar el torpedo nuclear. Para defenderse, claro, porque había un señor no demasiado avispado que se le ocurrió apuntar al submarino con un cañón, claro, automáticamente. Tú crees que te van a disparar y ¿qué vas a hacer? Pues joder, pues disparo primero, como en las películas del oeste. Menos mal que se dieron cuenta en el puente del destructor en cuestión y, como decimos en argot marinero, se lo crujieron, pero bien, al que casi la lía. La cantidad de cosas que estuvieron sucediendo sin que nos diéramos cuenta. Y todo eso en menos de 24 horas, todo lo que te acabo de decir. Todo eso en menos de 24 horas. Y sin que nadie lo supiera, y sin que lo supiera, pero vamos, prácticamente nadie a nivel mundial, no porque estuviera clasificado, sino
porque no existía la información, no hasta que luego ya después de caído el muro no se empieza a intercambiar datos y los que antes eran los enemigos, al fin y al cabo los submarinistas somos muy raros. O sea, no es como el resto de... A mí me viene un ruso que ha sido el que yo haya podido estar persiguiendo por el estrecho y es un hermano, no sé cómo explicarlo. Es algo distinto, no es como en otros, si los ejércitos pueden estar enfrentados entre ellos, si son rivales o no. En un cuerpo como son los submarinos, es algo muchísimo más unido. O sea, de hecho, se hace una reunión anual en San Petersburgo que va gente de todas las armadas. Mira, y si te puedo contar una anécdota un poquito absurda, ocurrió un accidente muy tonto en Rusia, accidente típico, un submarino de ataque americano, un clase Sturgeon, se había metido en un puerto ruso a ver qué pasaba por ahí, porque había rumores de que los rusos habían sacado un nuevo tipo de nave muy, muy avanzada. Efectivamente, acaban de botar la clase de lo que nosotros llamamos Víctor 3, un submarino mucho más silencioso que el resto que tenían, que los americanos estaban obsesionados por obtener información. Entonces a un pobre oficial del barco que era buceador de combate, lo metieron ahí en la esclusa, lo soltaron ahí en mitad de Siberia, el pobre ahí nadando para sacar unas cuantas fotos al submarino, y con el revuelo al pobre lo acabaron metiendo a toda prisa en el barco cuando sí cabía. Él consiguió cumplir con su misión, sacar sus fotos, pero bueno, resulta que con la tensión del momento los dos submarinos impactaron, tuvieron un accidente y el soviético quedó bastante mal parado. Por suerte no hubo ninguno de los dos hundido, porque si no hubiera sido un caos internacional bastante serio. A ver cómo justificas eso, que de repente desapareció un submarino con 100 y pico personas a bordo. Eso no lo puedes barrer bajo la almohada. Pero por suerte no pasó nada. Y claro, en el libro que escribió precisamente este oficial que se libró de milagro, el que consiguió sacar las fotografías, pues había un cierto secretismo. Él se negaba a decir qué barco era el suyo, ¿no? Él ponía como ejemplo como que había estado en otro, pero él decía que este no es el barco en el que yo he estado, pero por razones de secreto de Estado yo no puedo decir qué submarino es. Y dije yo, ¿cómo? Vamos a ver en qué submarino estabas. Y me puse a cuadrar fechas con... Claro, los americanos suelen reunirse en clubs y demás. Y dice, bueno, vamos a ver, este señor a qué clubs de antiguos navegantes pertenece, ¿no? Entonces, claro, cruzando 3 o 4 fechas, en 5 minutos digo, pues mira, este era el submarino en el que estaba este tío. Bueno, pues al día siguiente me llega por correo un libro que había escrito también un autor bastante prestigioso en temas de inteligencia, en todo lo que tenía que ver con marinas. En la primera página del libro se hace una mención a la reunión que había tenido, pues, hará 2 años o algo así, el libro es muy reciente, que había tenido en San Petersburgo, esa reunión en la cual se reúnen submarinistas de todo el mundo, que supuestamente banderas distintas, armadas diferentes, pero entre nosotros nos llevamos bien. Y se encuentra precisamente de casualidad con un oficial del submarino que se había estrellado contra el suyo, del submarino ruso que había hasta a punto de hundirse. Y ya en ese libro, cuando yo ya había conseguido descubrir cuál era el submarino en el cual estaba el tío, al día siguiente resulta que leo que ya había publicado el tío el nombre. Dices, anda, pues esto me está yo volviendo loco buscando listas. Toma un poquito de agua. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Tres y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Esa es una de las historias que pasó, bueno, de forma secreta. Más cosas que ocurran debajo. Ha habido muchos accidentes como ese, ¿eh? Sí, porque los de la OTAN tenemos la mala costumbre de meternos donde no nos llaman. Especialmente donde los rusos no nos llaman. Entonces, bueno, los rusos, los argelinos, los marroquíes, los libios... ¿Argelia y los países árabes tienen también submarinos? Sí, y te puedo... Bueno, esto me imagino que ya no habrá, y si me quieren crujir, pues que lo hagan, ¿no? Esto ya sin broma, pero esto pasó hace muchos años. Recién yo había estado en una patrulla en Argelia, precisamente, y la siguiente que se hizo, después de la de mi barco, o sea, nosotros nos libramos, pero un submarino argelino, de construcción soviética, por cierto, un clase Kilo muchísimo más avanzado que lo que nosotros teníamos, cazó al submarino que nos hizo el relevo a nosotros. Y no voy a decir el nombre, por si acaso algún compañero lo oye. ¿Seguro? Sí, y los cazó, pero a base de bien. Los obligó a hacer superficie y les echaron de Argelia. Por supuesto, mis compañeros hicieron inmersión 10 minutos más tarde, dieron la vuelta y se volvieron a colar, claro. Hasta que no se acaba la patrulla, aquí no se vuelve a casa. ¿Y cómo se cazan? Pues por sonar, no se dieron cuenta y... O sea, es como cuando los juegos que juegas al escondite y te he pillado y tienes que salir ya. Básicamente sí. Como va todo... Imagínate que tuvieras que jugar al escondite pero con los ojos vendados. Yeah.
fijándose solo en el sonido. Tenía el Classic Kilos infinitamente más silencioso que los que teníamos nosotros. Tampoco son demasiado malos los nuestros para ser diésel. Los argelinos entraron por detrás tranquilamente y tenían a su merced al submarino español. Y ya cuando quisieron les lanzaron un ping para decirles que os he pillado. ¿Un ping qué es? El sonar activo. Solamente lo utilizas en un submarino cuando o quieres darle un aviso a alguien o para saber exactamente la distancia cuando le vas a lanzar un torpedo. Entonces, imagínate el miedo que tuvieron que sentir durante unos segundos de anda, que se va a oír ahora o no. Por suerte no lo oyeron, ¿no? Pero les obligaron a hacer la superficie y les echaron. Eso sí, volvieron. Más historias que hayan ocurrido, secretas que tengan que ver. Pues mira, la probablemente más divertida. Espera, me dicen que diga el teléfono que está la gente hipnotizada escuchándote. Me estás haciendo cambiar idea de cosas del programa, pero bueno, 900-137-137, si queréis preguntar a este señor impresentable que está aquí con nosotros. Efectivamente. Pues a ver si puedo contarlo en 2 minutos, porque es un... No, tienes tiempo. Ah, vale. Es que vamos a cambiar una idea que teníamos y tienes... Es que esta es mi operación favorita precisamente por lo grande que fue, por lo que costó, porque estaba implicado Howard Hughes, que siempre ha sido uno de esos personajes históricos que yo he tenido mucho cariño, por lo absurda, pero sobre todo también por lo divertida y por la cantidad de gente que estuvo implicada y que nunca se supo nada, porque iba transmitiéndose las leyendas de uno a otro, de tal forma que hasta hace muy poquito tiempo no se ha tenido el panorama bien claro. Y yo todavía creo que no se tiene bastante claro. ¿Qué es lo que se llamó la operación Azorian? Que bueno, Azorian. Pero que hasta hace 4 días se creía que era el proyecto Jennifer. Claro, que no se podían conseguir datos, pero si todo el mundo pensaba que era el famoso proyecto Jennifer, y luego resultaba que no, que se llamaba Operación Azorian, pues, entre eso y lo oculto que había estado, pues cualquiera se entera. Y fue una cuestión muy curiosa. ¿Cuándo ocurría? En el año 68, ya ha llovido desde entonces, un submarino ruso, un lanzamisiles, pero muy primitivo, era diésel, un clase Golf, salió de patrulla de la Unión Soviética, estuvo haciendo sus transmisiones de radio habituales. Por cierto, el hobby de los americanos era escuchar esas transmisiones de radio, por lo cual sabían en todo momento dónde estaban. ¿También podéis escuchar las transmisiones de radio? Sí, lo que pasa que más que nosotros, o sea, nosotros también éramos capaces de hacerlo, lo que pasa que de eso se suelen encargar estaciones en tierra para poder triangular. Los rusos tenían la mala costumbre, un submarino nunca tiene que emitir ni radio, ni sonar, absolutamente nada. Tú tienes que ser un agujero en el agua, que es lo que decíamos nosotros. Pero los rusos, bueno, por aquel entonces tenían sus defectos, ¿no? Y claro, los americanos encantados de la vida. Entonces ellos sabían casi mejor que los propios soviéticos dónde estaban los submarinos. Y llegó un momento en el que los rusos no hicieron las emisiones previstas. Claro, ellos acabaron lanzando un despliegue increíble, llenaron el Pacífico prácticamente de barcos buscando al submarino suyo desaparecido. Claro, los americanos sabían perfectamente lo que había pasado con él. Escucharon que había tenido un accidente y por la red de sonares que tienen distribuido por todo el fondo del Pacífico, bueno, y del Atlántico, tienen medio mar sembrado de hidrófonos para saber lo que se mueve. Y micrófonos que funcionan bajo el agua, sí. Y bueno, ellos sabían perfectamente dónde se había hundido el submarino y sabían que se había perdido y demás. Y destacaron otro submarino americano que estaba condenado al desguace, pero que alguien vio que tenía una cierta utilidad y dijeron, vamos a adaptarlo para meterle mini submarinos, cámaras y demás, para cazar equipo ruso, ¿no? Entonces este submarino, su trabajo consistía en estar cerca de las bases navales soviéticas, cuando los soviéticos hacían ejercicios y luego se iban, pues el submarinito en cuestión se dedicaba a recoger pedacitos de misil, pedacitos de torpedo, eso, para inteligencia, ¿no? Entonces dijeron, oye, a ver si esto funciona y vamos a ver si encontramos al ruski este que se ha caído aquí, ¿no? Y pues sí, los tripulantes que estaban a bordo del barco no sabían que estaban buscando, ellos completamente convencidos de que estaban buscando un cohete, y claro, de repente se encuentran con la cámara que llevaban colgando, de repente se encuentran un submarino completo, y dicen, creo que hemos encontrado lo que buscábamos, sí. Sacaron las fotos en cuestión, las mandaron, y claro, eso cuando llega a la Casa Blanca, esas cosas, los presidentes, los temas fálicos ponen muy nerviosos a los presidentes americanos. Bill Clinton no es el primero. Y bueno, pues decidieron, aquí tenemos que hacer algo. En principio lo que se creía era que vamos a intentar recopilar, coger un misil nuclear completo, pero claro, se fueron creciendo y dijeron, oye, ¿si pescamos el submarino entero? Digo, oye, ¿cómo hacemos esto? Digo, pues para esto hay que hacer un barco enorme con una mano que sea capaz de agarrarlo y subirlo para arriba. ¿Y quién va a hacer esto? ¿A qué profundidad estaba? 3.000 unos 4.000 metros. Si no me falla la memoria, unos 4.000 metros. Casi nada. Pues la altura, más que el Teide. Y
al final digo, bueno, ¿y esto a quién se lo encargamos? Digo, solo hay uno tan zumbado como para hacer una cosa así tan grande, que es Howard Hughes. Le llamaron por teléfono y él, Howard Hughes, muy patriótico siempre él, a pesar de lo excéntrico que era, dijo, hombre, por supuesto, claro que si queréis usar mi nombre y mis instalaciones y lo que haga falta, ya construyo yo el barco, no te preocupes. Y construyeron el Glomar Explorer, que era un monstruo enorme, una especie de plataforma petrolífera cuádruple que flotaba, con unos sistemas de control muy sofisticados, capaces de mantener el barco en un centímetro. O sea, el barco se mantenía, daba igual el estado de la mar, era capaz de quedar completamente horizontal, quieto, sin moverse. ¿Sí? Que era exactamente lo que necesitaban para poder hacer esa operación. O sea, lo disimularon como que se dedicaban a recopilar nódulos de manganeso por el fondo del Pacífico, claro. Todo el mundo acostumbrado a las excentricidades de Hughes, digo, pues esta es la última. Fíjate, pedazo de... ha hecho el avión más grande del mundo, pues también va a hacer el barco más grande del mundo. No pasa nada, ¿no? Y después de 3 años de construcción, hicieron sus pruebas de mar y fueron a recopilar el submarino ruso, el K-129, por cierto, que no había dicho quién era. Y cuando llegaron al submarino, pues descolgaron la garra aquella que tenía y lo pescaron. Empezaron a subirlo y cuando estaban a punto de introducir el submarino dentro de las propias bodegas del Glomar Explorer, que tenía una piscina enorme, imaginaos como para tener un submarino de 110, 120 metros que entrase dentro. ¿Cómo podía ser la piscina en cuestión? Que era el fondo entero del Glomar Explorer, que estaba abierto al mar. Y cuando estaba a punto ya de entrar a la propia piscina, uno de los dedos de la garra se rompió. Y la mayor parte del submarino se partió. Se partió en 3 pedazos y quedó un tramo de unos 12, 13 metros, o sea, lo que sería parte de la cámara de mando y de la vela, lo que la gente de tierra suele llamar la torre, y quedó retenido en la garra. El resto del submarino se perdió, cayó otra vez al fondo y quedó hecho picadillo. No, eso ya no era recuperable. Pero bueno, metieron en el Glomar Explorer lo poco que pudieron. Y lo que se encontraron fue, 4 pequeños detallitos y sobre todo el cuerpo o sea, no encontraron nada de utilidad, pero sí se encontraron el cuerpo de 6 marinos soviéticos. Los americanos entonces lo que hicieron fue hacerles un entierro al estilo soviético, de hecho, les hicieron un entierro naval al estilo soviético y lo grabaron en vídeo en previsión de que algún día terminase la Guerra Fría o tuviesen la oportunidad de enviárselo a sus camaradas soviéticos. Efectivamente, cuando terminó la Guerra Fría, el vídeo grabado en el Glomar Explorer se lo entregaron a Boris Yeltsin. Y por lo que comenta todo el mundo, Yeltsin jamás lo negó, dicen que era un mar de lágrimas viendo el entierro ese y el gesto que habían tenido los marinos estadounidenses con los compañeros soviéticos. ¿Ese barco sigue funcionando? El Glomar Explorer sí, sigue. Bueno, se estuvo utilizando para temas civiles durante un montón de tiempo, sigue a flote, no se ha desmantelado, pero creo que no se sigue utilizando ahora. Le estoy diciendo que en 3 minutitos nos tiene que contar la última historia. Y te han pillado. Hazme alguna preguntilla concreta, hombre. ¿De qué te gustaría que alguna historia que siga siendo secreta, que haya puesto en peligro o que se esté moviendo por ahí? Bueno, lo que estoy pensando que a lo mejor lo mejor sería contar un poquito de operatividad. Por ejemplo, es que se cuentan muchísimas películas de la Guerra Fría. La caza del Octubre Rojo, por ejemplo, es el mejor ejemplo posible. Es lo que nosotros llamamos el ratón y el gato. Que lo que consistía era, sobre todo lo hacíamos las fuerzas de la OTAN, los soviéticos no lo hacían y ahora explicaré por qué, porque no lo necesitaban. Nosotros lo que hacíamos era, a costa de muchísimo riesgo, tanto para las naves como para las tripulaciones, obviamente, lo que hacíamos era destacar barcos, y no solamente submarinos nucleares, también a veces diésel, los destacábamos enfrente de los puertos soviéticos, especialmente en la zona norte, en Murmansk y demás. La misión era, cuando salían los submarinos rusos, grabar todo, porque claro, como se supone que es el arma más poderosa que tiene el enemigo, tú necesitas saber toda la información. Su firma acústica, poder reconocerlos, qué clase, qué tipo, qué armamento pueden llevar, a qué hora salen, cuándo, qué patrones tienen, que es la información más importante. Y siempre nos reíamos, ¿no? La OTAN se reía de lo ruidosos que eran los rusos, que era muy fácil seguirlos y demás. Pero ¿qué pasaba? Que los rusos no necesitaban esa información. ¿Por qué no se plantaban en los puertos estadounidenses, británicos, franceses? ¿Por qué no lo hacían? Porque no lo necesitaban. Los soviéticos desde el año 1967 tenían pagado a un suboficial, ojo al dato, un suboficial, o sea, señor cualquiera, no que cobraba 4 duros, y por un máximo, que creo que es lo máximo que llegó a cobrar, de $200.000,
este señor pasaba absolutamente cualquier tipo de información que pudiera pasar por delante de sus ojos a la Armada Soviética. ¿Era un suboficial americano? Un suboficial estadounidense, sí. Que a su vez fichó a su hijo, fichó a otro amigo, fichó a su propia esposa. Acabó montando un... John Anthony Walker se llamaba, le llamaban el Círculo Walker. Y bueno, pues este señor pasó tal información a los soviéticos que ellos no necesitaban hacer nada. Ni siquiera se molestaron en perfeccionar sus propios barcos, en hacer que fueran más silenciosos, porque no necesitaban. Si sabían en todo momento dónde estaba cada barco americano, en todo momento. Sabían los planes de patrulla, cuándo entraban a puerto, cuándo salían, quién era el patrón, cómo se llamaba el cocinero. Yo creo que sabían, vamos, absolutamente cualquier cosa. Cualquier tipo de información. Y todo eso por $200.000 al año. Iván, a punto de terminar. ¿El monstruo que se esté moviendo por debajo con mayor armamento en este momento, que tú conozcas? Creo que se acaba de retirar, pero eran los clase Typhoon soviéticos, que los que salieron precisamente el Octubre Rojo de la película. Es el submarino más grande que se ha construido nunca. 169 metros y medio de eslora, o sea, de longitud, 23,5 de manga, o sea, de ancho. Y creo que un calado debía tener una barbaridad, 12-13 metros. O sea, un calado digno de un petrolero, casi. ¿Y mucha arma nuclear? 20 misiles SSN-20 creo que llevaba. Capaz de destruir el mundo, básicamente, él solito. Casi la última pregunta. Preguntan que qué te parece la operatividad de los submarinos españoles que se están construyendo ahora. No sé si tienes... Vale, pensaba que iba a hablar de los de hoy en día. La serie 80, lo poco que he leído sobre ellos me pintan muy bien, sobre todo porque no son diésel, son lo que llaman AIP, que es propulsión independiente del aire. Y es una especie de... no es tecnología nuclear, pero sí permite que el submarino pueda estar prolongado tiempo en inmersión, sin tener que salir a respirar, vamos a decirlo así, sin tener que sacar el snorkel, que cuando un submarino saca el periscopio, el snorkel, que sirve para para meter aire dentro del submarino, cualquier cosa que saques encima de la superficie hace que te detecten. Entonces tu misión es estar debajo, si puedes, todo el tiempo. Por eso el submarino nuclear es lo definitivo, No hace falta que suba arriba para nada. Exacto, puede estar 3 meses completamente en inmersión. Fabrica su propio aguas, fabrica su propio aire. Es completamente independiente. El submarino nuclear, el único límite que tiene es la resistencia de la tripulación y la despensa. Una vez se acaba la despensa, tienes que volver. Pero puedes llegar a... Las patrullas de los lanzamisiles americanos, por ejemplo, son de 3 meses. Tú sales, te sumerges a unos kilómetros del puerto, siempre muy visible para que el, entre comillas, enemigo sepa que tus fuerzas están ahí en el agua y según te metes debajo del agua desaparecen. Durante 3 meses, nadie sabe dónde estás. Nadie, excepto si hay un espía por ahí que está repartiendo la información al otro bando, claro. Iván Figueras, ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Cuándo vuelves? Cuando tú me digas. Forma de contacto. Uy, Contigo, me pillas. Pues si alguien quiere contactar, le diré la dirección de correo. Es akibi@mac.com. Akibi con K y con V. Mac.com. Y si queréis ver a este señor, mañana, ¿a qué hora te das la charla en el Congreso? Mañana a las 6 de la tarde. Es en el Teatro Cultural, en el Centro Cultural Mira Teatro, en el Camino de las Huertas 42, en Pozuelo de Alarcón, a las 5:30. Vale, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. El placer es mío. Un fuerte abrazo, nos vemos prontito. Antes de marcharnos, unas cuantas noticias nuestras. En eBay, el famoso portal de subastas y compraventa de todo tipo de artículos en Internet, se ha vendido una muñeca diabólica. Al parecer, el propietario de este artículo tenía mucha prisa por deshacerse de él, ya que, según su explicación, llegó a atacar a un niño. De hecho, la pequeña figura venía acompañada de la imagen de un pequeño con arañazos en la cara. La familia asegura que comenzó a vivir fenómenos paranormales en su vivienda, tales como extraños ruidos o estas misteriosas agresiones, a raíz de la llegada de esta muñeca a la casa. Un comentario en la ficha del producto el pasado día 10 añadía además que uno de los habitantes de la vivienda vio a un niño fantasmal que tras fijar su mirada en él, desapareció. Cierto o no, la historia de la muñeca poseída ha logrado que la subasta haya alcanzado los 132 euros. Y seguimos hablando de niños porque un pequeño de apenas 3 años de edad, en este caso residente en los altos del Golán, cerca de la frontera entre Siria e Israel,
ha relatado que en su vida anterior fue asesinado con un hacha. Además, el joven ha podido desvelar la identidad del asesino, así como la localización del cadáver, que nunca fue hallado. Junto al esqueleto, enterrado en una remota aldea, fue encontrado el arma con que fue asesinado el hombre, que fue este pequeño en otra vida. Respecto al autor del crimen, el niño se acercó a una de las personas que había asistido a observar el hallazgo del cuerpo y le dijo: «Yo era tu vecino, tuvimos una pelea y me mataste con un hacha». El hombre, atónito, no reconoció los hechos en un primer momento, pero tras observar los huesos en el punto exacto en que el joven había indicado, confesó lo ocurrido. Nos vamos hasta California, porque en Ballona Creel, cerca de Tahiti Way, han aparecido miles de peces muertos sin explicación. Las autoridades del puerto calculan que la cifra de animales arrasados podría oscilar entre los 50 y los 70.000. Parece complicado encontrar la causa de semejante masacre, ya que entre las especies se encuentran ejemplares de anchoas, pez luna, rayas e incluso pulpos. Algo similar ya ocurrió en Redondo Beach hace 3 años, donde un buen día se descubrió una masa de millones de animales muertos en el agua sin que pudiera determinarse el motivo de tan macabra marea. Y vamos a terminar hoy en Namibia, porque parece que existe una nueva explicación a los famosos anillos de hadas. Recordemos que se trata de unos extraños círculos, como calvas en el suelo del desierto, que se forman por miles y que pueden llegar a alcanzar los 20 metros de diámetro. Las imágenes son espectaculares, sin duda, y ahora, según un nuevo estudio del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental de Leipzig, en Alemania, existe un patrón regular en la distribución de estas formaciones. Esto, al parecer, se debería a la pugna de la vegetación por alcanzar la escasa humedad que pueda albergar el suelo. Hasta ahora se había hablado de termitas, escapes de hidrocarburos e incluso un crecimiento autorregulado de las propias plantas. Un nuevo fenómeno que pone de manifiesto todo lo que nos queda por entender del mundo que habitamos. Y precisamente para eso, para entender mejor el mundo que habitamos, continuaremos buscando historias que nos acerquen un poco más a esa realidad, la que no terminamos de entender del todo, pero que se abre poco a poco camino cada semana en la sintonía del Espacio en Blanco. Con esas noticias del misterio tenemos que terminar. Teníamos un concurso dando las gracias a toda esa inmensa cantidad de gente que nos ha estado llamando. Estos son los ganadores: Martín Pietro de Pozuelo, Madrid; María Dolores Betancourt de Las Palmas de Gran Canaria; Manuel David Zanello Herrera de San Fernando, Cádiz; Rosalía Suárez de Guadalajara y David Escobar de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese libro con nuestra gratitud. Feliz semana para todos. El misterio regresa aquí a Radio Nacional de España en 7 días y os esperamos. Tenemos que llenar juntos un espacio en blanco. Cuidaros, volvemos enseguida. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.